¿Sabías que los sueños son una forma de comunicación de Dios con nosotros? ¿Sabías que muchos personajes bíblicos tuvieron sueños proféticos, reveladores y orientadores? Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Love espresso, drip coffee, and cold brew? With the Ninja Luxe Cafe, if you can crave it, you can brew it. Espresso, balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. With Barista Assist technology, you brew with no stress and no guesswork and make perfect silky microfoam hands-free from dairy or plant-based milks. Shop the Ninja Luxe Cafe at ninjakitchen.com. ¿Sabías que hay claves para discernir si un sueño es de Dios o no? En este video te lo voy a explicar absolutamente todo acerca de este tema tan importante. Comencemos. Los sueños son una realidad que todos experimentamos, pero que pocas veces entendemos. Muchas veces nos despertamos con la sensación de haber vivido algo muy real, pero que no sabemos qué significa. Otras veces, los sueños nos dejan mensajes que nos ayudan a tomar decisiones, a resolver problemas o a conocer aspectos de nosotros mismos. Pero, ¿cómo saber si un sueño es de Dios o no? ¿Cómo saber si tiene un significado espiritual o no? ¿Cómo saber si debemos prestarle atención o ignorarlo? La Biblia nos da algunas pistas para responder a estas preguntas. La Biblia nos muestra que Dios usa los sueños como una forma de hablar con su pueblo, de revelarle sus planes, de advertirle de peligros, de consolarle en sus aflicciones, de corregirle en sus errores y de confirmarle en su fe. La Biblia nos cuenta muchos ejemplos de sueños que tuvieron personas como Abraham, Jacob, José, Daniel, Nabucodonosor, Pedro, Pablo y muchos otros de los cuales hablaremos más adelante. Estos sueños fueron muy importantes para la historia de la salvación y nos enseñan mucho sobre el carácter y la voluntad de Dios. Pero no todos los sueños son de Dios. La Biblia también nos advierte que hay sueños que provienen de otras fuentes, como el enemigo, el mundo o nuestra propia carne. Estos sueños pueden ser engañosos, confusos o perturbadores y pueden alejarnos de la verdad y de la paz de Dios. La Biblia nos dice que no debemos fiarnos de los sueños que nos hacen olvidar a Dios, que nos hacen seguir falsos dioses, que nos hacen pecar, que nos hacen temer o que nos hacen dudar. Estos sueños son trampas del maligno que quiere destruir nuestra relación con Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que recibieron mensajes, advertencias, profecías y revelaciones a través de los sueños. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 15, leemos que Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera que unía el cielo y la tierra, y ángeles que subían y bajaban por ella. Y en la cima de la escalera estaba el Señor que le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este sueño fue una confirmación de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el abuelo de Jacob, y una muestra de su fidelidad y amor. Jacob despertó y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y erigió una piedra como señal, y la ungió con aceite, y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. ¿Te imaginas tener un sueño así? ¿Qué harías si Dios te hablara en un sueño? ¿Cómo sabrías que es Él y no tu imaginación? Bueno,
hay algunas claves que te pueden ayudar a discernir si un sueño es de Dios o no. Por favor, presta mucha atención a lo siguiente. Primero, un sueño de Dios siempre está de acuerdo con su palabra, la Biblia. Dios no se contradice a sí mismo, ni cambia su voluntad. Si un sueño te dice algo que va en contra de lo que Dios ha revelado en las Escrituras, entonces no es de Él, sino de tu propia mente o de algún espíritu engañador. Por eso, es muy importante que estudies la Biblia y la conozcas bien, para que puedas comparar lo que sueñas con lo que Dios dice. Segundo, un sueño de Dios siempre tiene un propósito, una enseñanza, una corrección, una exhortación, una consolación o una dirección. Dios no te habla en sueños para entretenerte o para confundirte, sino para edificarte y guiarte. Si un sueño no tiene ningún sentido, o te deja con más dudas que respuestas, o te hace sentir mal, entonces no es de Él, sino de tu subconsciente o de alguna influencia negativa. Por eso, es muy importante que ores. Eczema isn't always obvious, but it's real. And so is the relief from Ebglyss. After an initial dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Searching for real relief? Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Y le pidas a Dios que te revele el significado de tus sueños y que los anotes para no olvidarlos y poder meditar en ellos. Tercero, un sueño de Dios siempre produce frutos de paz, amor, gozo, fe, esperanza y justicia. Dios es el Dios de la vida y quiere que tengas vida en abundancia. Si un sueño te llena de alegría, de gratitud, de confianza, de ánimo, de bondad y de santidad, entonces es de Él y debes darle gracias y alabarlo. Si un sueño te causa temor, angustia, culpa, tristeza, enojo o amargura, entonces no es de Él, sino de tu carne o del enemigo. Por eso, es muy importante que examines tus emociones y tus actitudes después de tener un sueño, y que rechaces todo lo que no viene de Dios. Estas son algunas de las formas en las que puedes saber si un sueño es de Dios o no, pero hay mucho más que aprender sobre este tema, y te lo contaré más adelante. Por ahora, quiero que sepas que Dios te ama y que quiere tener una relación íntima contigo, y una de las maneras en las que Él se comunica contigo es a través de los sueños, así que no los desprecies, ni los ignores, ni los olvides. Al contrario, valóralos, recuérdalos y busca su interpretación, porque puede ser que Dios te esté hablando algo muy importante, que puede cambiar tu vida para siempre. Por otra parte, ¿alguna vez has tenido un sueño tan real y aterrador que te ha dejado sin aliento? ¿Has sentido que alguien o algo te observaba, te perseguía o te atacaba en tu propio mundo onírico? ¿Has despertado con sensaciones extrañas, marcas en el cuerpo o recuerdos confusos? Si la respuesta es sí, puede que hayas sido víctima de los sueños provocados por los demonios. En este video te voy a contar qué son, cómo reconocerlos y cómo protegerte de ellos. Los sueños provocados por los demonios son una forma de ataque espiritual que tiene como objetivo perturbar, asustar y debilitar a las personas que los sufren. Los demonios son seres malignos que odian a Dios y a los humanos y que buscan alejarnos de la verdad, la paz y la salvación. Los demonios pueden influir en nuestros pensamientos, emociones y acciones, pero también pueden entrar en nuestros sueños y manipularlos para su beneficio. Los sueños provocados por los demonios pueden tener diferentes formas y grados de intensidad, pero todos tienen algo en común.
son una mentira que busca engañarnos y hacernos daño. ¿Cómo podemos saber si estamos teniendo un sueño provocado por un demonio? Hay algunas señales que nos pueden alertar, como por ejemplo, primero, el sueño es muy vívido, realista y detallado y nos hace sentir emociones negativas como miedo, angustia, ira, culpa o tristeza. Segundo, el sueño tiene elementos que contradicen la palabra de Dios, la moral cristiana o nuestra propia fe. Por ejemplo, el sueño nos muestra escenas de violencia, blasfemia, idolatría o apostasía. Tercero, Lowe's has the Labor Day deals you need to give your home a new look. Buy one, get one free select interior paint via Visa gift card rebate. Then, add the final touch with 2 for $8 on select 2.5 or 3-quart mums. Refresh your home and save big while doing it. Lowe's, we help, you save. Valid through 9/3. Mums offer in-store only. Selection varies by location. While supplies last. More terms and restrictions apply. See Lowe's.com/rebates for details. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at Friskies.com or visit your local store. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. el sueño nos hace dudar de Dios, de nosotros mismos o de nuestros seres queridos. Por ejemplo, el sueño nos hace creer que Dios nos ha abandonado, que somos indignos de su amor, que hemos cometido un pecado imperdonable o que nuestros familiares o amigos nos han traicionado o nos quieren hacer daño. Cuarto, el sueño nos muestra la presencia o la acción de un demonio, ya sea de forma directa o indirecta. Por ejemplo, el sueño nos hace ver al demonio con una forma humana, animal o monstruosa, o nos hace sentir su voz, su toque o su aliento. Quinto, el sueño nos deja consecuencias físicas, mentales o espirituales después de despertar. Por ejemplo, el sueño nos hace sentir cansados, deprimidos, ansiosos o enfermos, o nos deja marcas, rasguños o mordeduras en el cuerpo. Si has experimentado alguno de estos síntomas, es muy probable que hayas tenido un sueño provocado por un demonio. Pero no te preocupes, hay una forma de combatirlos y de liberarte de su influencia. La mejor forma de protegerte de los sueños provocados por los demonios es acercarte a Dios y confiar en su poder y en su amor. Dios es más fuerte que cualquier demonio y Él quiere que vivamos en paz y en armonía con Él y con los demás. Para ello, debemos seguir algunos pasos que nos ayudarán a fortalecer nuestra relación con Dios y a resistir los ataques del enemigo. Estos pasos son: primero, orar. La oración es la forma de comunicarnos con Dios, de expresarle nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra súplica y nuestra confesión. La oración nos permite estar en contacto con Dios y recibir su gracia, su guía y su protección. La Biblia nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Segundo, leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, la revelación de su voluntad, su plan y su verdad. La Biblia nos enseña quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué debemos hacer y qué debemos evitar. La Biblia nos ilumina, nos corrige, nos instruye y nos consuela. La Biblia nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17. Tercero, asistir a la iglesia. La iglesia es la comunidad de los creyentes, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. La iglesia es el lugar donde podemos adorar a Dios, aprender de su palabra, compartir con nuestros hermanos, servir a los demás y recibir apoyo, consejo y ánimo. La iglesia nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Cuarto, renunciar al pecado. El pecado es la desobediencia a Dios, la rebelión contra su autoridad, la transgresión de su ley. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de su bendición, nos hace culpables y nos expone al juicio. El pecado es la causa de los problemas, los sufrimientos y la muerte. El pecado nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Quinto, resistir al diablo. El diablo es el enemigo de Dios y de los hombres, el padre de la mentira, el príncipe de este mundo. El diablo nos tienta, nos engaña, nos acusa y nos ataca. El diablo quiere destruirnos, robar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. La Biblia nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5:8-9. Estos son los pasos que debemos seguir para protegernos de los sueños provocados por los demonios. Si los practicamos con sinceridad y constancia, veremos cómo Dios nos libra de sus ataques y nos llena de su paz y de su gozo. Pero todavía nos queda un tema muy importante por tratar. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started today at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. Jif peanut butter. It's that Jiffing good. It doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. It's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Y aquí viene la parte más importante del video, así que presta mucha atención a lo siguiente. Hay 4 criterios que debemos aplicar para evaluar nuestros sueños y ver si son de Dios o no. Estos criterios son: primero, la palabra de Dios. El primer criterio es la palabra de Dios, es decir, la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios y la norma de nuestra fe y conducta. Todo sueño que tengamos debe estar de acuerdo con la Biblia y no contradecirla. Por ejemplo, si un sueño nos dice que debemos adorar a otro Dios, o que debemos robar, o que debemos mentir, o que debemos odiar, entonces ese sueño no es de Dios, sino del diablo. La Biblia nos dice en Deuteronomio 13:1-3, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños, y te da una señal o un prodigio, y sucede la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de otros dioses que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Por lo tanto, el primer paso para discernir un sueño es compararlo con la Biblia y ver si está en armonía o en conflicto con ella. Segundo, el Espíritu de Dios.
El segundo criterio es el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y el que nos da testimonio de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a entender y aplicar la palabra de Dios y nos da discernimiento para reconocer la voz de Dios. Todo sueño que tengamos debe estar confirmado por el Espíritu de Dios y no resistirlo. Si un sueño nos produce paz, gozo, amor, fe, esperanza y fruto espiritual, entonces es de Dios porque es el fruto del Espíritu. Pero si un sueño nos produce confusión, tristeza, odio, incredulidad, desesperación y malas obras, entonces no es de Dios, sino de la carne. La Biblia nos dice en Gálatas 5, 16, 17, «Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais». Por lo tanto, el segundo paso para discernir un sueño es examinarlo con el Espíritu de Dios y ver si nos edifica o nos destruye. Tercero, la voluntad de Dios. El tercer criterio es la voluntad de Dios, es decir, el propósito de Dios. Dios tiene un plan para nuestra vida y quiere que lo cumplamos. Dios nos da sueños para mostrarnos su voluntad y para animarnos a seguirla. Todo sueño que tengamos debe estar alineado con la voluntad de Dios y no apartarnos de ella. Si un sueño nos ayuda a conocer y hacer la voluntad de Dios, entonces ese es de Dios, porque es su deseo. Pero si un sueño nos aleja de la voluntad de Dios o nos hace seguir nuestra propia voluntad, entonces no es de Dios, sino del mundo. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Por lo tanto, el tercer paso para discernir un sueño es contrastarlo con la voluntad de Dios y ver si nos acerca o nos aleja de ella. Cuarto, la gloria de Dios. El cuarto y último criterio es la gloria de Dios, es decir, el honor de Dios. Dios es el creador y el dueño de todo y merece toda la gloria. Dios nos da sueños para revelarnos su gloria y para que se la demos. Todo sueño que tengamos debe estar enfocado en la gloria de Dios y no en la nuestra. Si un sueño nos hace alabar y agradecer a Dios, entonces es de Dios, porque es su fin. Pero si un sueño nos hace enorgullecernos y vanagloriarnos, entonces no es de Dios, sino del yo. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10:31, «Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». Por lo tanto, el cuarto y último paso para discernir un sueño es evaluarlo con la gloria de Dios y ver si le exalta o le humilla. Estos son los 4 criterios que debemos usar para interpretar los sueños según la Biblia: la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios y la gloria de Dios. Si aplicamos estos criterios, podremos discernir los sueños de Dios de los sueños del enemigo y podremos aprovecharlos para nuestro bien y para su gloria. Hasta ahora hemos visto qué son las revelaciones de Dios, cómo podemos discernirlas y por qué son importantes para nuestra vida cristiana. En esta segunda parte vamos a ver el papel de la oración y la intercesión, el llamado a la acción ante las revelaciones y la referencia bíblica sobre la intercesión y la misericordia de Dios. Estos son temas muy relevantes y necesarios para nuestra generación, así que no te desconectes y sigue atento a lo que te voy a compartir. La Biblia dice en Filipenses 4, 6, 7, «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esto significa que la oración nos trae paz, confianza y seguridad en Dios. Por otra parte, la intercesión es una forma especial de oración. As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring.
That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. The summer sun hums, and all you crave is something cold and crisp. So you pour it. An icy cocktail made with Tequila Don Julio. Crafted with 100% Blue Weber agave, born under the Mexican sun, and made to be shared when the day runs long and the light gets golden. Shop now at donjulio.com. Please drink responsibly. Don Julio Tequila, 40% alcohol by volume, imported by Diageo Americas, New York, New York. In the time it takes us to say, we're using Folgers Instant Coffee, seamlessly blended with water and ice. A splash of whatever kind of milk is your thing. And gotta get that caramel drizzle. All to make a toasty, roasty, caramel iced coffee. You could be enjoying it. Every damn sip of it. Damn right. It's Folgers Instant. En la que no oramos por nosotros mismos, sino por otras personas, situaciones o causas. La intercesión es un acto de amor, de compasión y de solidaridad con los que sufren, los que necesitan y los que no conocen a Dios. La intercesión es un servicio, un sacrificio y un privilegio que tenemos los cristianos de participar en la obra de Dios en el mundo. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:1-4: Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos, especialmente por los que tienen autoridad, para que podamos vivir tranquilos y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Esto significa que la intercesión nos hace colaboradores de Dios en su plan de salvación. ¿Por qué es importante la oración y la intercesión en relación con las revelaciones de Dios? Por varias razones. Primero, porque la oración y la intercesión nos preparan para recibir las revelaciones de Dios. Nos abren el corazón, la mente y el espíritu para escuchar su voz, y nos dan sensibilidad y discernimiento para reconocer su voluntad. Segundo, porque la oración y la intercesión nos ayudan a responder a las revelaciones de Dios, nos dan fe, obediencia y valentía para hacer lo que Dios nos pide, y nos dan sabiduría, humildad y prudencia para compartir lo que Dios nos muestra. Tercero, porque la oración y la intercesión nos protegen de las falsas revelaciones, nos dan discernimiento, firmeza y autoridad para rechazar lo que no viene de Dios, y nos dan amor, paciencia y mansedumbre para corregir a los que se equivocan. La oración y la intercesión son, entonces, fundamentales para actuar sobre las revelaciones de Dios. Pero hay algo más que debemos hacer cuando recibimos una revelación de Dios, especialmente cuando se trata de una revelación negativa. ¿Qué es una revelación negativa? Es una revelación que nos muestra algo malo, algo que no agrada a Dios, algo que está fuera de su orden, algo que puede traer consecuencias desastrosas. Por ejemplo, una revelación negativa puede ser una advertencia de un juicio, una calamidad, una apostasía, una persecución, una guerra, una enfermedad o cualquier otra cosa que afecte negativamente a la iglesia, a la nación o al mundo. ¿Qué debemos hacer cuando recibimos una revelación negativa? Aquí es donde entra el llamado a la acción. El llamado a la acción es la respuesta que debemos dar ante una revelación negativa, que consiste en dos cosas: arrepentimiento y acción. El arrepentimiento es el reconocimiento de nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra indiferencia, nuestra desobediencia o nuestra complicidad con lo que ofende a Dios. El arrepentimiento implica un cambio de actitud, de pensamiento y de conducta que nos lleva a alejarnos del mal y a acercarnos a Dios. El arrepentimiento implica también una confesión, una petición de perdón y una restauración de nuestra relación con Dios. La Biblia dice en 2 Crónicas 7:14:
Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esto significa que el arrepentimiento nos trae el perdón, la sanidad y la bendición de Dios. La acción es la manifestación de nuestro arrepentimiento, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra responsabilidad o nuestra cooperación con lo que agrada a Dios. La acción implica un compromiso, una decisión y una acción concreta que nos lleva a hacer lo bueno, lo justo, lo santo y lo útil. La acción implica también una influencia, una transformación y una multiplicación de nuestro testimonio, nuestro servicio y nuestra misión. La Biblia dice en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Esto significa que la acción nos muestra la autenticidad, la vitalidad y la eficacia de nuestra fe. El llamado a la acción es, entonces, la respuesta que debemos dar ante una revelación negativa, que consiste en arrepentimiento y acción. Pero hay algo más que debemos tener en cuenta cuando recibimos una revelación negativa, y es la referencia bíblica sobre la intercesión y la misericordia de Dios. ¿Qué es la referencia bíblica sobre la intercesión y la misericordia de Dios? Es el ejemplo, el modelo y la promesa que encontramos en la Biblia sobre cómo la intercesión puede mover la misericordia de Dios y cambiar el curso de la historia. La Biblia está llena de casos en los que Dios reveló algo negativo, pero luego cambió de parecer por la intercesión de alguien. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo es el de Abraham, el padre de la fe. Dios le reveló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra por su gran pecado. Abraham, en vez de quedarse callado o alegrarse, intercedió por las ciudades y le preguntó a Dios si perdonaría a los justos que vivían allí. Abraham le propuso a Dios que si encontraba 50, 40, 30, 20 o 10 justos, no destruyera a las ciudades. Dios le respondió a Abraham que si encontraba esos números, perdonaría a las ciudades. Lamentablemente no se encontraron ni 10 justos y las ciudades fueron destruidas. Pero Dios salvó a Lot y a su familia, que eran parientes de Abraham, por la intercesión de Abraham. La Biblia dice en Génesis 19:29, y cuando Dios arrasó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham, y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó las ciudades donde Lot había vivido. Esto nos muestra que la intercesión de Abraham movió la misericordia de Dios y salvó a los suyos. El segundo ejemplo es el de Moisés, el libertador de Israel. Dios le reveló a Moisés que iba a exterminar al pueblo de Israel por su rebelión e idolatría en el desierto. Moisés, en vez de aceptar o rechazar la propuesta de Dios de hacer de él una gran nación, intercedió por el pueblo y le recordó a Dios su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y le rogó que no destruyera a su pueblo por amor a su nombre. Moisés también le pidió a Dios que le perdonara su pecado y que le mostrara su gloria. Dios le respondió a Moisés que no destruiría al pueblo, que le perdonaría su pecado y que le mostraría su gloria. La Biblia dice en Éxodo 32:14, entonces el Señor se arrepintió de la calamidad que había amenazado con traer sobre su pueblo. Esto nos muestra que la intercesión de Moisés movió la misericordia de Dios y salvó a su pueblo. El tercer ejemplo es el de Jonás, el profeta rebelde. Dios le reveló a Jonás que iba a destruir a Nínive, la gran ciudad de Asiria, por su maldad y violencia. Jonás, en vez de obedecer a Dios y predicar su mensaje, huyó de la presencia de Dios y se embarcó en un barco hacia Tarsis. Pero Dios envió una gran tormenta y Jonás fue arrojado al mar, donde fue tragado por un gran pez. Allí, Jonás se arrepintió de su desobediencia y oró a Dios pidiéndole salvación. Dios le respondió a Jonás y le hizo salir del pez y le mandó de nuevo a Nínive. Jonás obedeció a Dios y predicó su mensaje de juicio a la ciudad. Pero los habitantes de Nínive se arrepintieron de su maldad y clamaron a Dios pidiéndole perdón. Dios les respondió y no destruyó a la ciudad. La Biblia dice en Jonás 3:10, al ver Dios lo que hicieron, es decir,
que se habían convertido de su mal camino, se arrepintió de la calamidad que les había anunciado y no la llevó a cabo. Esto nos muestra que la intercesión de Jonás, aunque a regañadientes, movió la misericordia de Dios y salvó a una ciudad entera. El cuarto y último ejemplo es el de Jesús, el Hijo de Dios. Dios le reveló a Jesús que iba a entregarlo en manos de los hombres, que lo iban a crucificar y que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitaría. Jesús, en vez de rehusar o resistir el plan de Dios, se sometió a la voluntad de su Padre y se entregó por amor al mundo. Jesús también intercedió por sus discípulos, por su iglesia y por sus enemigos, pidiéndole a Dios que los guardara, que los santificara y que los perdonara. Dios le respondió a Jesús y lo resucitó de entre los muertos y lo exaltó sobre todo nombre. La Biblia dice en Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Esto nos muestra que la intercesión de Jesús movió la misericordia de Dios y salvó al mundo. Estos son solo algunos ejemplos de la referencia bíblica sobre la intercesión y la misericordia de Dios, pero hay muchos más que podríamos estudiar. Lo que queremos resaltar es que Dios es un Dios de revelación, pero también de misericordia. Dios nos revela lo que va a hacer, pero también nos da la oportunidad de cambiarlo. Dios nos revela lo que está mal, pero también nos da la gracia de arrepentirnos y de actuar. Dios nos revela lo que quiere, pero también nos da la libertad de elegir. Dios nos revela su amor, pero también nos da la responsabilidad de responder. ¿Qué vas a hacer tú con las revelaciones de Dios? ¿Vas a ignorarlas, a rechazarlas o a aceptarlas? ¿Vas a quedarte callado, a criticar o a interceder? ¿Vas a ser indiferente, a ser rebelde o a ser obediente? ¿Vas a ser espectador, a ser víctima o a ser protagonista? La decisión es tuya, pero recuerda, las revelaciones de Dios son para tu bien, para tu bendición y para tu gloria. Hemos llegado al final de este video, en el que te he enseñado cómo reconocer los sueños de Dios en tu vida y cómo puedes aplicar lo que sueñas a tu realidad. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo y útil. Te agradezco mucho por tu atención y por tu apoyo a este canal. Eres muy importante para mí y quiero que sepas que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso para ti. Ahora me gustaría que me compartieras tus experiencias en los comentarios. Cuéntame, ¿qué sueños has tenido y qué crees que significan? ¿Has tenido algún sueño de Dios que te haya hablado algo especial? ¿Has podido interpretar tus sueños y aplicarlos a tu vida? Me encantaría saber de ti y ayudarte a entender lo que Dios te está diciendo. Así que no te quedes callado y déjame tu comentario. Te prometo que te leeré lo antes posible. Y si te ha gustado este video y quieres saber más sobre los sueños y cómo interpretarlos, te invito a que veas los otros videos que he hecho sobre este tema. Te aseguro que te van a gustar y que te van a ayudar a profundizar más en este tema tan fascinante. Y si no los has visto, te recomiendo que los veas porque te van a aclarar muchas dudas y te van a dar muchas herramientas. Y por último, te recuerdo que si quieres puedes suscribirte a este canal para que no te pierdas los próximos videos que voy a hacer. Tengo muchas cosas que contarte y que enseñarte sobre los sueños y sobre otros temas relacionados con la fe, la Biblia y la vida cristiana. También puedes compartir este video con tus amigos, familiares y redes sociales para que más personas puedan conocer la verdad sobre los sueños y puedan beneficiarse de este conocimiento. Bueno, esto es todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te acompañe y te proteja siempre. Amén.